pero la estrella, ¿cuál es? La progesterona. Y la progesterona ahora a nosotros nos va a interesar, ¿por qué? Porque también va a estimular cambios en el endometrio, pero los cambios son distintos. ¿Qué ocurre? Bajo el efecto de la progesterona, disminuyen considerablemente las multiplicaciones celulares en el endometrio. Pero fíjense que aquí estamos mostrando como que se hubiese triplicado el grosor del endometrio. ¿Qué ocurre? No es eso. No hay aumento de células acá bajo el efecto de la progesterona. Eso lo promovía el estrógeno. Pero la progesterona estimula la hipertrofia de las células, principalmente en las glándulas. Hipertrofia, aumentan de tamaño las células y por lo tanto van a aumentar en tamaño las glándulas, pero vamos a estar en un espacio similar al que teníamos delante. Entonces, como las células de las glándulas son más grandes ahora, estas glándulas van a crecer, pero no tienen el mismo espacio que tenían delante, que tenían en la etapa previa. Entonces va a cambiar el aspecto de estas glándulas. Van a ser muy grandes, pero tortuosas o enrolladas, o de aspecto aserrado, así se describen. Tortuosas, enrolladas o de aspecto aserrado. Esto había comenzado a pasar ya al término del periodo anterior, pero bajo el efecto de la progesterona esto ya es absoluto. ¿Y por qué se hipertrofian las células de estas glándulas y por qué se hipertrofian las glándulas en total? Porque comienzan a sintetizar su secreción. Primero, en el epitelio de la glándula y luego eso es liberado al lumen de la glándula. Y esa secreción finalmente ¿hacia dónde sale? Hacia el lumen del útero. Bien, aumenta mucho la vascularización acá. Aumenta el riego sanguíneo en esta zona también. ¿Por qué? Porque hay que favorecer la actividad de estas glándulas. Y eso hace que se mantenga engrosado e incluso podría aumentar un poquito más el grosor del endometrio. Estamos armando un verdadero colchón. La idea es que si hay gestación, llegue el embrión acá y luego pueda penetrar en esta pared. Pero el embrión va traído, las secreciones de y va a irse en esa etapa, pero a la pared del útero. Entonces, el propósito de secreción de estas glándulas uterinas es tal en caso de que cuando el embrión llegue acá, se va a pegar, se va a nutrir de estas secreciones, pero finalmente ese embrión va a cambiar para penetrar aquí y alojarse en este endometrio. Por eso se engrosó tanto y por eso se preparó con glándulas. Ahora, ¿qué aspecto va tomando el epitelio de las glándulas? Esto blanquito que aparece acá y acá es la secreción. La secreción que se produce en el interior de estas glándulas se llama glicógeno. Glicógeno, ya rico en proteínas y carbohidratos, esta secreción. Cuando inicialmente se forma, la secreción se ubica en la base de las células epiteliales de la glándula, ahí. Y como suele verse cromófobo, por eso se ve blanco acá, da el aspecto de que las glándulas tienen un epitelio más bajo, porque esta región no se ve teñida con las tinciones tradicionales. El glicógeno, al tener una gran cantidad de carbohidratos, suele no teñirse con hematoxilina y eosina. Entonces se ve cromófoba esta zona y los núcleos de las células toman una posición más bien de tipo apical. Hace verlas más pequeñas, más bajitas. Pero el epitelio sigue siendo un epitelio simple cilíndrico, pero visualmente se pueden ver un poquito más bajas. Ahora, ¿qué pasa cuando hemos avanzado en este periodo secretor? Cambia la posición del glicógeno porque ahora se va a liberar hacia el lumen de la glándula. Entonces ahora se ubica en la zona apical
de cada una de las células de esta glándula, desplazando los núcleos hacia la base. Pero el epitelio se va a seguir viendo bajo, pero miren, el lumen se va a ver más amplio. Pero eso es un efecto nada más que de la tinción, porque como esta parte se va a ver cromófoba y el lumen igual, va a darle la sensación de que el lumen es más amplio en las glándulas y que el epitelio sigue siendo bajito. Pero solamente es un efecto óptico. La microscopía electrónica revela que aquí y aquí el epitelio sigue siendo cilíndrico o prismático, ¿ya? En cada una de estas glándulas. Pero en la presencia de esta secreción es la que da un aspecto distinto al mirar con microscopía óptica. ¿Bien? Pero si nosotros vemos esta glándula en corte longitudinal, nos vamos a dar cuenta que por el tamaño de las células, la glándula se ve más grande, pero no cabe aquí, no puede estar estiradita. Y eso le da el aspecto a todas las glándulas, les da un aspecto de más irregular o tortuosa o aserrada, con lúmenes muy amplios, por lo que les acabo de señalar. Se ven así los lúmenes, más amplios. Y obviamente predominan las glándulas acá, es lo que más voy a ver, porque están extremadamente desarrolladas. Se desarrollan más las glándulas y no así el estroma, el tejido conectivo, porque recuerden que no hay mitosis casi acá. Entonces solamente aumentan de tamaño las glándulas porque la progesterona actúa sobre estas células estimulando su desarrollo, no así sobre las células del estroma. Por lo tanto, las células del estroma detienen su proceso, no se mueren, detienen su mitosis para dar espacio al crecimiento de estas glándulas, que es lo que nos interesa. ¿Bien? Y acá, miren, una correlación, o sea, estamos haciendo un paralelo entre todo lo que hemos descrito y lo que involucra a un ciclo menstrual a partir de la pubertad. Por un lado, tenemos que comenzamos a secretar desde la hipófisis. Primero FSH y luego LH. Ambas estimulan la actividad del ovario. En el ovario tenemos hormonas que se producen, estrógeno y progesterona. ¿Pero por qué se producen estrógeno y progesterona en el ovario? Porque en el ovario hay estructuras que se van a ir desarrollando durante este ciclo menstrual. Pero las hormonas ováricas van a estimular muchos cambios de conducta, físicos, etcétera, en una mujer, ¿ya? Pero ¿a qué nos interesa a nosotros? Los cambios que se experimentan a nivel del endometrio. Entonces miren acá, esta línea del centro nos muestra el momento de la ovulación y hemos considerado un ciclo de duración de 28 días, que es el que se utiliza para efectos didácticos. 28 días. Se calcula un ciclo de 28 días y más o menos al medio, ¿no es cierto? Más o menos entre el día 14 y 15 de un ciclo de 28 días debería producirse la ovulación. Entonces, todo esto es lo que ocurre antes de la ovulación, en la hipófisis, en el ovario y en el endometrio. Y esto es lo que ocurre después de la ovulación, en la hipófisis, en el ovario, acá, y en el endometrio. Bien, entonces miren acá. Sabemos que por efecto de la FSH, ya, primero se reclutan, ¿cierto?, algunos folículos primordiales para que comiencen su cambio, poco a poco. Pero cuando estos folículos llegan a tener cavidades, comienzan a producir estrógeno. Y ahí estos niveles llegan a un alto. Esos estrógenos que se están produciendo acá, ya a partir de todos estos folículos antrales que tenemos, van a provocar estos cambios en el endometrio. Van a proliferar las células, todas las células que están acá, y lo que va a determinar que finalmente ocurra un engrosamiento del endometrio, que llega a su pic antes de la ovulación. Aquí llega al máximo el crecimiento de este endometrio. Bien. Cuando alcanzamos el pic del estrógeno, esa señal llega a la hipófisis y desde la hipófisis se produce un leve pic
de FSH, lo que gatilla a su vez un pic de la LH. Y ese pic, ese nivel altísimo de LH, gatilla en el ovario la ovulación. Y ahora, ¿quién va a dominar en presencia? La LH. Y la LH, aparte de producir la ovulación, va a estimular la formación del cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo produce, ¿qué hormonas? Sigue produciendo estrógeno, pero la que nos interesa porque no estaba ahí es la progesterona. La progesterona que va a producir en nuestro endometrio. Que se mantenga el engrosamiento, fíjense, pero estimula ¿qué cosa? El desarrollo de las glándulas. Las glándulas se vuelven muy grandes, muy tortuosas, con lúmenes muy grandes, aparece secreción y liberan secreción de su interior. O sea, ahora empiezan a trabajar. Aquí cesaron completamente las mitosis, ya cesaron, por lo tanto, las células del estroma, que son ese tejido conectivo que acompaña, no se multiplican, por lo tanto no aumenta el grosor, pero sí se desarrolla más esta capa debido al aumento de tamaño de las glándulas. Entonces, estas glándulas dijimos que van a producir una secreción. Entonces, si ya se hubiese producido la gestación, se hubiese iniciado todo este proceso, a estas alturas del ciclo debería llegar el embrión, porque está todo fríamente calculado para que ocurra, el embrión que ya está formado, llega acá. Se pega acá, debido a la actividad de las secreciones, llamado glicógeno, se pega y se nutre. Y luego ingresa acá, al interior del endometrio, para seguir su desarrollo. Pero ¿qué ocurre si no llega ningún embrión acá? Esta señal, porque hay una señal, aquí hay una comunicación y se liberan algunas sustancias químicas que llegan vía sanguínea al eje hipotálamo-hipófisis, si este embrión no llega aquí, esa señal no va a llegar. Y por lo tanto, desde el eje hipotálamo-hipófisis va a dejar de liberarse LH. Y como deja de liberarse LH o disminuye a cantidades muy bajas, ¿qué ocurre? Nuestro cuerpo lúteo va a morir y se va a transformar en un cuerpo albicans. Como no hay cuerpo lúteo, ya no voy a tener progesterona. Y la progesterona ya no va a existir, por lo tanto, se me va a desmoronar todo esto, porque no hay ninguna hormona que mantenga a toda esta estructura que se formó, con un propósito. Entonces, fíjense ya finalizando el ciclo, debido a los bajos niveles de progesterona, se desmorona toda esta estructura. Y esto es lo que se libera como flujo menstrual. Esta es la menstruación. Ahora, nosotros normalmente pensamos que nuestro ciclo comienza con la menstruación. Eso es para efectos didácticos, porque es lo más evidente, es lo único que nosotros notamos del ciclo menstrual. ¿Cómo sabemos que tenemos un ciclo? Porque nos llega la menstruación. Entonces, para efectos didácticos, a uno el médico siempre le pregunta, ¿cuándo fue su día de menstruación? ¿Cuántos días o cuándo inició? Entonces él hace los cálculos inversos y determina cuándo pudo haber ocurrido la ovulación, etc. En base a este dato que nosotros le entregamos. Porque nosotros no sabemos cuándo ovulamos. ¿Ya? Pero el médico, bajo los cálculos que hace, después con exámenes y todo eso, puede determinar exactamente el momento en que ocurrió la ovulación o calcular cuándo va a ocurrir la próxima ovulación. ¿Ya? Pero se utiliza como parámetro esto, lo visual, lo que toda mujer sabe. Y toda mujer sabe cuántos días le dura y más o menos cuánto llega a esto. Entonces, en base a eso se puede establecer cuál es el tiempo que dura cada ciclo. Para efectos didácticos, repito, se ha establecido un ciclo de 28 días y que entre el día 14 y 15 estaría ocurriendo la ovulación. ¿Ya? Pero eso es para efectos didácticos. Hay ciclos de 32 días, de 34, hay ciclos